La segunda charla va a ser una de las dos que en teoría tenía que grabar. Así me lo saco encima y no lo grabo. Pero les tengo que dejar a elegir ustedes. Un tema es un tema que es una paja, que es el de técnicas de biología molecular, y otro tema no es tan paja y es más emocionante, que es el de cascada metastásica, pero no tienen por qué elegir lo emocionante. También pueden elegir cómo atravesar la situación paja en el vivo y dejar la parte emocionante para la grabación. Eso lo van a ir pensando mientras estemos en la primera charla. Después vamos a votar cuál de las dos doy como o el otro contenido. Pero ahí sí, Tommy pidió, como él ya tiene preparada la clase de señalización, la va a grabar, la va a dar. Bueno, eso era lo que quería anticipar de lo que va a pasar eh, luego. Así que vamos a arrancar eh, con la parte de angiogénesis. Solamente me gustaría confirmar que se ve bien, Santi. ¿Me das una mano con eso? ¿Está todo bien, en orden? Excelente. Gracias, Santi, por esa confirmación de alegría. Pueden ir interrumpiendo y escribiendo por el chat. Lo que vamos a empezar a trabajar es que hemos desarrollado hasta ahora distintos tipos de mecanismos que le permiten a la célula tener ventajas para proliferar, para resistir a los eventos de muerte celular, también para poder reparar alteraciones vinculadas con el daño del ADN, y quizás empezamos a entender que el proceso de crecimiento tumoral, de diseminación y de invasión a distancia es un proceso bastante requiriente de energía, bastante requiriente de cambios en la célula, y los mecanismos celulares habituales están preparados para que los distintos tipos de estrés que puedan llegar a tener estas células que tienen tantas alteraciones en su información puedan llegar a ser aplacados. La apoptosis podría llegar a impactar cuando empiezan a acumularse daños y P53 puede reconocer el daño en el ADN y en base a eso desencadenar la vía de la apoptosis. La acumulación de radicales libres, producto de, por ejemplo, como vieron con Andrés, la utilización de la vía glucolítica o el hecho de hacer transición epitelio-mesenquimática, que es un proceso que consume y que genera muchos radicales libres, puede llegar a preponderar que en la célula pueda morir de necrosis por acumulación de radicales libres. No vamos a detectar o charlar hoy tampoco sobre el daño en el ADN a partir de la acumulación de mutaciones, ni sobre el estrés metabólico, porque Andrés trabajaron en el efecto Warburg y Warburg reverso, en donde a partir de distintos tipos de mecanismos, como el aumento de la LDH o la síntesis de proteínas de la fosforilación oxidativa, se trata de aplacar el estrés metabólico. Ni que hablar de la cantidad de proteínas que empiezan a aparecer que se pliegan bastante mal, porque no hay energía, y esa acumulación de proteínas puede llegar a generar la misma muerte de la célula. Para aliviar los programas de estrés, los programas o las células tumorales generan mecanismos de alivio al estrés. Algunos de los mecanismos de alivio al estrés los podemos imaginar por cómo vimos las distintas vías de biología tumoral, como por ejemplo aumentar proteínas antiapoptóticas como BCL2. O, bueno, hoy podemos hablar un rato, pero no forma parte del programa, o generar programas de estrés antioxidante como NRF2 y la proteína KIP1, que se dedican o que están en la vía de la oxidación. O bien generar proteínas que puedan llegar a promover la reparación del daño en una forma anómala o no. O aumentar la capacidad para degradar las proteínas que se empiezan a plegar mal y tender a la autofagia. Hoy nos vamos a tratar de encargar de uno de los estreses que puede llegar a tener la población tumoral cuando empieza a acumularse en mayor medida y tienen que competir y combatir por la demanda de oxígeno. Es en base a eso que el mecanismo de alivio de estrés que vamos a tratar de ver es el mecanismo que alivia hipoxia. Este mecanismo está basado en una vía molecular que es bastante intuitiva o no tan difícil de comprender. A partir de esta vía, lo que vamos a ver es que la proteína HIF1 alfa cascada abajo de la vía va a actuar como factor de transcripción en compañía de HIF1 beta y va
a actuar dentro de enhancers o de secuencias del ADN específico que van a permitir la transcripción de proteínas que van a actuar como señalizadores para los vasos para que crezcan hacia ese lugar. Entonces, si yo si yo no, porque siempre soy yo. Si una población tumoral está en condiciones de hipoxia, lo que va a pasar cascada abajo es que HIF-1 alfa se va a acumular, no se va a ver degradado, va a actuar como factor de transcripción en compañía con HIF-1 beta y cascada abajo va a tender a favorecer un proceso que le permita señalizar para que los vasos circundantes vayan a la población tumoral que está con hipoxia. ¿Cómo puede llegar a generarse esto? A partir de la regulación que tenemos de HIF-1 alfa, tanto por el aumento en su transcripción como en regular que se degrade y que no se degrade. HIF-1 alfa aumenta como consecuencia de la actividad de emetor y como la actividad de la vía de las marquinasas. Este tema nos queda pendiente, es lo que van a ver con Tom. Cascada abajo de esto voy a tener aumento de la proteína de HIF-1 alfa. En condiciones de normoxia, existe una proteína que forma parte de un complejo que degrada a HIF-1 alfa que se llama proteína de von Hippel-Lindau. La proteína de von Hippel-Lindau, en vías comunes, requiere para su funcionamiento partes u otras enzimas que se llaman prolil hidroxilasas. Las prolil hidroxilasas requieren de oxígeno para su actividad. Cuando von Hippel-Lindau y las prolil hidroxilasas que vienen asociadas sensan que hay oxígeno en el ambiente, HIF-1 alfa va a ubiquitinizarse y consecuentemente degradarse y no tener esta acción relacionada a la hipoxia. En cambio, cuando hay menos cantidad de oxígeno o tengo algún tipo de mutación en von Hippel-Lindau, voy a tener actividad aumentada de HIF-1 alfa, lo cual me va a favorecer el proceso de síntesis de el factor de crecimiento vascular endotelial. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, yo paso porque lo vivimos bien. Esto es lo que estuvimos viendo con otro tipo de diapositiva. Von Hippel-Lindau en condiciones de oxígeno normal va a degradar a HIF-1 alfa o HIF-2 alfa y no va a haber actividad nuclear. En cambio, cuando HIF-1 alfa o HIF-2 alfa están en baja cantidad de oxígeno, no va a haber actividad prolilhidroxilasa, por lo cual HIF-2 alfa o HIF-1 alfa va a poder dimerizarse y como consecuencia de esto, responder y transcribir en forma específica genes que están relacionados a la hipoxia. Como consecuencia, va a haber mecanismos de alivio del estrés. Un mecanismo del alivio del estrés es el de la angiogénesis. Otro mecanismo del alivio del estrés es que aumente la eritropoyetina para que haya más glóbulos rojos disponibles para transportar el oxígeno. Otro que vimos cuando vieron efecto Warburg es el aumento de GLUT1. Con el aumento de GLUT1 me aseguro que tenga más capacidad para que la glucosa difunda hacia el interior celular. Existen drogas que primero fueron evaluadas en síndromes de von Hippel-Lindau, es decir, en patología de cáncer hereditario, y en segundo lugar, en riñón mismo, en donde hay alteraciones en la vía de la angiogénesis, dedicadas a inhibir a HIF-2 alfa, que están en prueba y seguramente por algunos ya serán conocidas como belzutifan. Bueno, hasta acá estoy hablando mucho, yo solamente quiero ver como caras de ustedes como para ver que no estoy hablando solo, que es uno como de los temores que a veces tengo, y por ahora no estoy hablando solo. Entonces, hasta acá seguimos. Bien, hay una pregunta en el chat, qué suerte. Y la pregunta del chat dice, Randy Ramírez dice sí, buenísimo, gracias Randy. Entonces, vamos a trabajar el hecho que estábamos viendo, que vamos a tener un módulo de cáncer hereditario en la cursada, pero es importante ir adelantando que quizás el modelo tumoral que más se asocia a tener relevancia para la angiogénesis, aunque no el único, son los que están relacionados al cáncer renal. Y dentro del cáncer renal vamos a estudiar hoy, dentro de las vías de metabolismo y la vía de von Hippel-Lindau,
que existirán genes relacionados a esta vía angiogénica que van a preponderar o que van a generar el aumento de la probabilidad de tumores renales de distinto tipo, como por ejemplo el síndrome de von Hippel-Lindau, que entenderán que está relacionado con la alteración genética o en línea germinal del von Hippel-Lindau y que tiende a generar tanto tumores malignos como benignos. Vamos a trabajar, por ejemplo, que los papilares tipo 1 tienen un aumento de MET. ¿Y esto está relacionado, por ejemplo, con la vía de la angiogénesis? Claro que sí, porque MET es cascada abajo, lo que va a hacer es eh, gatillar el aumento de la actividad de mTOR y gatillar el aumento de la actividad de vías relacionadas a la proteína esclerosis tuberosa y eso cascada abajo termina aumentando HIF1 alfa o HIF2 alfa, por lo cual no nos va a sorprender que el cáncer papilar tipo 1 tenga un aumento de MET y que podamos explicar que hay actividad angiogénica. Tampoco les va a sorprender si mencionamos otras proteínas como el complejo de la esclerosis tuberosa, ya que el complejo de la esclerosis tuberosa está relacionado directamente con la regulación de mTOR. Así que tenemos una actividad directa el, eh, digamos, la funcionalidad o el aumento de la concentración de HIF1 alfa. Tampoco les va a sorprender que la proteína de foliculina está relacionado a otro tipo de síndrome de cáncer hereditario relacionado a los tumores renales cromófobos u oncocíticos, y esto va a estar explicado porque va a actuar como un mecanismo regulatorio de la AMP quinasa. AMP quinasa, si hoy llegamos, la podemos ver en estrés metabólico, que no es parte del tema, pero bueno, no sé por qué tenía ganas de decirlo, y la amquinasa también está relacionada a este regulador negativo que tiene mTOR. Si esto falla, o si falla, o si tengo aumento de la actividad MET, o si tengo disminución de la foliculina, en realidad lo que estoy haciendo por distintas vías es aumentar HIF1 alfa y tender a generar más angiogénesis, por lo cual hablaría de la actividad o del rol potencial de los antiangiogénicos en estos síndromes. ¿Sí? Hasta acá estamos. Eh, el resto, por ahora, no los debería mencionar tanto. Bueno, está superado el hecho de que voy a tener un aumento de la actividad de VEGF o un aumento de la actividad de eritropoyetina. Lo que vamos a discutir hoy es en particular cómo termina de suceder el procedimiento de angiogénesis. Noten que el procedimiento de angiogénesis va a estar dado por el estímulo que hace un factor parácrino. Un factor parácrino era una proteína que es liberada al intersticio y que puede llegar a difundir hacia el, la región circundante y alterar elementos que son normales. El vaso que va a ser despertado por VEGF es un vaso normal, que no tiene ningún tipo de alteración genética ni tiene ningún tipo de problema tumoral. Es un vaso que es cooptado y llevado a la revolución tumoral, si se quiere, pero no es el que gatilla la revolución ni el que tiene información alterada. Este es un mecanismo habitual en aquellos tumores que tienen alteraciones relacionadas a esta vía, pero existen otros tipos de mecanismos que también pueden generar soluciones para el estrés hipóxico. Un mecanismo más común en el cáncer de pulmón es la coopción vascular. ¿Qué significa la coopción vascular? El tumor crece tanto en su dimensión que logra cooptar un vaso y que directamente pueda irrigar el country del tumor. Ni siquiera tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo de liberar VEGF o de generar algún tipo de señalización. O bien, con una mejor organización tumoral, lo que podría llegar a generar no solamente es formar parte de la pared, sino deformar el mismo vaso que previamente existía en un proceso que se conoce como intususcepción. También, y esto es un poco más alocado, existen otros mecanismos que permitirían de forma teórica el desarrollo de vasos, como la vasculogénesis, en donde una stem cell tumoral logra diferenciarse a una célula endotelial. La mímesis vascular, en donde el tumor puede llegar a reemplazar al endotelio sin dejar de ser tumor, o la diferenciación directa al endotelio. Estos mecanismos que estoy poniendo acá ni siquiera los detallo porque
No tienen mucho rol en la farmacología, ni tienen tanto rol en la vida misma. Sí, la cocción vascular es más descripta en aquellos tumores que hacen masas grandes. Para poder trabajar el tema de angiogénesis, vamos entonces a pensar en lo siguiente. Cuando empieza el proceso de angiogénesis, ocurre un evento inicial que se llama activación endotelial. ¿Qué significa? El endotelio está compuesto por células que no estaban teniendo rol en ciclo celular, ni estaban activos, ni estaban proliferando, ni estaban haciendo nada, sino que estaban en mero estado de quiesencia. Es a partir de VGF que VGF lo que va a generar cascada abajo es distintos tipos de eventos, pero uno de los eventos más importantes es que algunas células van a tener la acumulación de ciclinas y como consecuencia van a entrar en ciclo celular. Pero nótese que la activación endotelial no sería tan conveniente que se hagan todas las células a la vez, porque generaría mucha alteración en la morfología si cada una de las células pudiera proliferar y migrar y hacer un montón de cosas en respuesta a VEGF. Por lo cual, va a existir un mecanismo que va a permitir seleccionar a aquella célula que está más cerca del tumor, tomándole o dotándole de una capacidad migratoria, es la célula que está representada en amarillo, y las células que son circundantes, que están representadas en verde, no van a tener un rol tan proliferativo ni tan exploratorio, sino que van a acompañar a la célula de la punta para poder direccionarse hacia el tumor. Por esto la semana pasada decíamos que la angiogénesis era un proceso de migración colectiva. Va a haber una de todas las células que va a ser seleccionada por la cantidad de VGF que recibió, y esta célula evolucionará en célula de la punta. En cambio, las células que están circundantes y que reciben menos cantidad de VGF no van a evolucionar a célula punta, sino que van a ser las primeras princesas del concurso. Solamente van a acompañar y van a mantener la capacidad de proliferar y las uniones adherentes como para que no se desintegre el vaso y que realmente sea un proceso de robo de la vasculatura para poder irrigar al tumor. Entonces, dicho esto de vuelta, mencionamos que hay dos tipos de abejas o dos tipos de células. La reina, la que prolifera, la que migra, célula de la punta o TIP, y las células de la base que solamente van a proliferar y que van a direccionar el vaso sin tener ni abandonar la identidad epitelial. A estas células las llamamos célula de la base. Vamos a ver a grandes rasgos qué mecanismo genera esto, solamente por una cuestión de completitud. Luego de este proceso y siguiendo con la morfogénesis, este proceso de célula de la punta no va a pasar en un lugar solamente aislado, sino que puede llegar a pasar en distintos sectores de la vasculatura a la vez. Y esto va a permitir la ramificación de los vasos. Acá pueden participar macrófagos para unir dos eventos de células de la punta y generar redes más complejas de angiogénesis tumoral. En algún momento pueden haber distintos intentos fallidos para la angiogénesis. Vamos a ver que el proceso de angiogénesis tumoral es muy caótico y probablemente no termine de resolver el problema. Lo que sucede para tratar de definir si el proceso de angiogénesis ha resultado exitoso o no, es que las células endoteliales y las células tumorales van a censar el flujo de oxígeno y el flujo de sangre para ver si la ramificación vascular fue exitosa o no lo fue. En consecuencia a el aumento de la capacidad o de la concentración de oxígeno en la célula tumoral, voy a tener como final que la vía de von Hippel-Lindau no va a estar activa. Si hay suficiente cantidad de oxígeno, von Hippel-Lindau va a degradar a la HIF1 alfa o a HIF2 alfa. Y como consecuencia no voy a tener VEGF. Cuando no tenga más VEGF, las células que eran inicialmente de la punta o células de base van a permitir la estabilización de la rama perfundida
y van a desdiferenciarse a las células que habitualmente eran y estaban en quiescencia, que por su capacidad de ser soldados y no hacer nada, se las conoce como células falángicas. Bueno, esto es como todo lo que tengo que explicar, que lo voy a detallar solamente un touch más molecular, pero es más o menos de lo que se trata el proceso de angiogénesis. Respiro y les escucho para ver si hay dudas hasta ahora. ¿Cómo estás? Yo tengo una Bueno, duda. sigue. ¿Cómo? Eh, Hay tipos tumorales que son más vascularizados que otros. Eh, Uno podría llegar a medir estas células pensando en dianas, digamos, Tal para cual. De hecho, en los mismos tipos de tumores, por ejemplo, en los tumores renales, existen dentro de la alteración tumoral mayor capacidad o concentración de genes que ahora algunos vamos a ver o que podemos repasar que están relacionados a la angiogénesis, como VEGF1 o angiopoyetina o FLT1, que están relacionados a la vía de la angiogénesis y que nos van a dar la capacidad para distinguir si hay mayor vascularización. Mientras que en otros subtipos de tumores renales, por ejemplo, va a priorizarse vías que están relacionadas a inmunidad antitumoral, por lo cual puedo distinguir incluso en la mismo tipo de patología basada en el órgano si hay un perfil más relacionado a la angiogénesis o no. Ah, ok, ok. Y en base a eso también uno podría, el tratamiento, digamos, pensando. Tal cual, existen distintos tipos de exploraciones que se hicieron en trabajos clásicos, como en la comparación de atezolizumab, bevacizumab contra sunitinib, en donde había más ventaja o le iba mejor en las ramas de sunitinib o en las ramas que no contenían inmunoterapia cuando eran angiogénesis high. Mm. Y bueno, si bien todavía no ha quedado establecido como biomarcador, es el potencial teórico para desarrollar biomarcadores. Ah, ok. Gracias, Fede. No hay de qué, Greg. Por acá, dudas, el resto. Bueno, intuyo que estamos con ánimos y voluntad para seguir. Entonces, vamos a dar solamente. Hay una duda por el chat, porque se ve que no quería avanzar con el tema. Bueno, José Noel dice que no, así que tengo que avanzar con el tema, no tengo opción. Bueno, la idea es la siguiente. Esto es solamente un raconto de elementos teóricos que pueden llegar a justificar como para que quede más completa la idea de cómo sucede la angiogénesis. Nada de esto es del todo importante y pueden obviarlo y no prestarle tanta atención porque todavía no tiene un rol farmacológico hasta ahora. Probablemente, quizás en el futuro sí. Habíamos dicho que hay una selección y que hay una división de células. Las células verdes son las células de la punta, que son las que pueden migrar, y las células de los costados no son células de la punta, sino que son células de la base. Noten que a partir de la concentración de una molécula que difunde, la célula que está en el vaso descubre si va a ser una célula de la punta o descubre si va a ser una célula de la base. Y en base a la información que le provee BGF, es como si el sistema se diera cuenta de en qué posición está. ¿Estoy cerca del vaso o no estoy tan cerca del vaso? ¿Me conviene acompañar o no me conviene acompañar? Este tipo de mecanismo está basado en el hecho que cuando se recibe una suficiente cantidad de BGF, como consecuencia, la célula de la punta le avisa a las del alrededor no sé hablar, que recibió una cantidad suficiente o excesiva de BGF. Cuando pasa esto, emite una proteína que actúa como un ligando juxtacrino. Juxtacrino significa que actúa con la célula de al lado. Es decir, tengo el ligando y el receptor en células que están adheridas. Eso es una señalización juxtacrina. El ligando se llama delta y el receptor se llama notch. Como consecuencia de descubrir que soy la única y el resto no va a poder superarme en mi glamour, va a la célula de al lado a degradar la capacidad de recibir a VGFR2 y de recibir a VEGF. Como no va a tener más la capacidad de recibir a VEGF, jamás la célula de la base va a poder hacer lo que estaba haciendo la célula punta, es decir, emitir la señalización de delta
para decirle al resto que no pueden ser del estrellato. En ese sentido, es en base a esta interacción que tengo entre células de al lado que la posición se establece y que voy a tener una célula de la punta que va a tener un comportamiento y que va a hacer la transición epitelio-mesenquimática que vimos la semana pasada y que va a tener un comportamiento exploratorio. Va a emitir filopodios, lamelipodios y va a censar moléculas en el medio que la atraigan o que la retraigan. Habíamos dicho que el tumor iba a estar siguiendo sintetizando, va a seguir sintetizando VEGF, por lo cual los filopodios de la célula de la punta van a direccionar el vaso que se está formando hacia el tumor y no hacia otro lado. Encima, las células de la base van a emitir moléculas señalizadoras que van a reprimir o que van a evitar que la célula de la punta se vaya para abajo. Por lo cual, noten que existe un mecanismo que asegura que la cantidad de VEGF que tenga que liberar el tumor y la cantidad de energía que lleva este proceso sea la menor posible. Se reasegura que si hay un intento de formar el vaso, tenga la mayor probabilidad de ir hacia el tumor y de no ir hacia otro lado. Entonces, vimos que la célula de la base va a reprimir la posibilidad de migrar y va a reprimir la posibilidad de ir a la punta, pero no va a reprimir la posibilidad de proliferar, que se hace con otro receptor de VEGFR. En ese sentido, vamos a notar que el comportamiento verde de célula punta es un comportamiento que migra, el comportamiento azul, que es el de la célula de la base, que mantiene la identidad epitelial, es un comportamiento que acompaña. Hasta acá estamos. Dios Sí, quiera que sí. Bueno, vamos a continuar con qué otros mecanismos que podrían llegar a ser relevantes. Solamente esto lo menciono en una forma muy rápida y eh, así será. Dentro de las células de la base hay formación de luces nuevas. Esta formación de luces nuevas es muy caótica y no siempre es exitosa. Y se basa en, más allá de establecer polaridades nuevas, en el hecho de que el glucocálix o que las proteínas que están en la membrana se retraen o se repulsan electrostáticamente entre sí. Y esto le permite la posibilidad de formar un vaso nuevo. Además, tengo como facilitador para las fusiones a los macrófagos, esto ya lo estuvimos charlando, y en las células de la base voy a tener la inhibición de lo que está haciendo la célula de la punta, que es degradar la matriz extracelular. Habíamos visto que la célula de la punta degradaba la matriz extracelular con metaloproteasas. Pero en cambio, las células de la base van a frenar esto y van a, como en contrario sensu, a liberar inhibidores de la degradación, TIMs o inhibidores de las metaloproteasas, y además atraer pericitos y otras, sí, pericitos, estoy diciéndolo bien, pericitos para conformar un vaso nuevo o para darle un poco más de sustento a la vasculatura que se está formando. Esto ha sido intentado de inhibir con drogas en el pasado, como olaratumab en sarcomas, el hecho de que el vaso nuevo que se tenga que formar requiera de otra vía que es la de PDGFR. Menciono hasta acá, esto lo pasé de largo, pero tiene que ver con el hecho de que cuando se está formando un vaso nuevo, la capacidad de establecerse o la capacidad de atraer y generar membrana basal o de atraer pericitos va a estar dado porque el vaso puede sensar mecánicamente si hay flujo o no hay flujo. Y es en base a al sensar si hay flujo o no hay flujo que se va a promover que las células de la base no proliferen más, que entren en quiescencia. Por otra parte, cuando tengamos una suficiente cantidad de oxígeno y podamos estabilizar a el tumor, la eh, falta de VEGF va a apagar el programa de HIF2 alfa y con la norma y con el aseguramiento de que hay poco oxígeno, voy a tener la evolución de estos dos tipos celulares a las células paláncreas. Iba a hablar de Revastinib. Revastinib es una molécula que fue probada hace unos años para inhibir en conjunto con paclitaxel a
en distintos tipos de modelos tumorales, incluyendo modelos tumorales renales y modelos tumorales ginecológicos. El Revastinib o la inhibición que se estaba tratando de generar era a partir de un receptor, que es el TIE1 y el TIE2, que está relacionado a moléculas que son necesarias y que forman parte de un balance importante para la activación del endotelio. Esto lo pasé antes, pero el hecho de que se active el endotelio y que no se active el endotelio va a estar dado por moléculas que están compitiendo para despertar a la célula de la punta. Habíamos dicho que VEGF, por ejemplo, era un factor necesario, un factor relevante porque podía generar este movimiento o esta distinción en la célula que será de la punta o la célula que será de la base. Pero a su vez hay otros factores que van a estar inhibiendo la activación del endotelio y compitiendo por esta actividad que incluyen la angiostatina, la endostatina, la trombospondina. Parece o podría llegar a generarse la imagen de que hay una balanza entre activadores y inhibidores y que a partir de la superación de un umbral voy a tener la actividad de la célula de la punta. Esta actividad de la célula punta se la conoce como switch angiogénico. Y noten que hay un problema más. Habíamos dicho, este es un problema que charlamos después, ahora charlamos este y después volvemos a la parte inmunitaria. Habíamos dicho que, ay, se me fue todo de la cabeza, ya voy a volver. Habíamos dicho que todo el proceso de angiogénesis era muy emocionante por el hecho de que podía censar el vaso o el tumor, si había oxígeno o no había oxígeno, y eso dar la capacidad para terminar la angiogénesis cuando fuera necesario y estimular la angiogénesis cuando hay situaciones de hipoxia. Pero eh, quizás ignoramos el hecho de que, o por ahí no detallé el hecho de que los tumores tienen alteraciones permanentes en la vía de la angiogénesis, en HIP1-alfa, en VEGF, como estuvimos viendo en el caso del tumor renal. Por lo cual, la vasculatura sale como el orto. No puede terminar de regularse por la sensación de que hay oxígeno o no hay oxígeno. Y esto es lo que diferencia un proceso de angiogénesis normal que se da en la embriología contra un proceso de angiogénesis completamente patológico que se da en el tumor, porque hay información disruptiva en la vía relacionada a la activación del endotelio o la vía de HIF1-alfa. Es por eso que cobra el rol o que tienen más relevancia los inhibidores de la angiogénesis. Inhibir la angiogénesis le da la capacidad a la vasculatura que ya se formó y que probablemente no se degrade, de tener mayor probabilidad de poder regularse por el medio y de poder normalizarse. Por lo cual, lo que se observa como fenómeno de respuesta farmacológica a los inhibidores de la angiogénesis, como bevacizumab, sunitinib, eh, etcétera, pazopanib, ramu, los que se les ocurran, es que la vasculatura se normaliza. Y cuando la vasculatura se normaliza, tengo como consecuencias que hay mayor capacidad de que la quimioterapia pueda llegar a permear en el tumor y que las células inmunitarias puedan llegar a también permear en el tumor. Y eso le da el racional a poder combinar distintos antiangiogénicos con inmunoterapia o con quimioterapia, por ejemplo, en cáncer de colon. Una de las cuestiones que sería importante que les mencione es que hay como un codo a codo entre la vía de angiogénesis y la vía de inmunidad antitumoral. La vía antitumoral no, de inmunidad la van a desarrollar con Andrés en una clase grabada, pero van a advertir que existen células inmunitarias que juegan en el bando del tumor, que son tolerogénicas, como la célula T reguladora o células macrofágicas que tienen un perfil tolerogénico. Y justamente son los mismas, o es la misma señalización que favorece la angiogénesis, la que favorece un perfil de tolerancia. Por ejemplo, aumentando la concentración de una interleuquina que se llama 10 y que genera la diferenciación del linfocito T naive CD4 a linfocitos reguladores. O bien la capacidad de evolucionar, bueno, T reguladores o de favorecer la expresión de PDL1 que va a inhibir la respuesta tumoral o que va a actuar como una molécula coinhibitoria. Asimismo, los procesos de angiogénesis van a también evitar o van a también disminuir la probabilidad de que las células linfocitarias
tomen contacto, o que, perdón, las células regulatorias van a aumentar la probabilidad de que tomen contacto con la membrana y que hagan adhesión con el endotelio y que eso les permita infiltrar en las células tumorales. Asimismo, bueno, acá estuvimos viendo el tema de los efectos físicos en donde a partir del bloqueo de BGF pasamos de una vasculatura tortuosa a una vasculatura normalizada. Y es por eso que adquiere relevancia aquellas moléculas que pueden inhibir los activadores de esta vía, como la inhibición de TIE, la inhibición de BGF o de la angiopoyetina 2. Bueno, esto es angiogénesis hasta ahora. Así que vamos a descansar para preguntas y nos vamos a preparar para decidir con qué tema seguimos, sabiendo que tenemos dos opciones. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? ¿Algo que les parezca? Estoy pensando que hay algún otro tema de los que venían después que quería darles. No. Bueno, estos temas probablemente los laburen después con los otros docentes. Por ahora, ¿alguna pregunta? Algo que haya quedado en Geogénesis fue un poco paja porque quizás detallamos mucho, pero ¿estamos bien? Sí. Suponemos que sí. Bien, vamos a continuar. O vamos a descansar 2 minutos y ya continuamos. Mientras tanto, si quieren, vayan poniendo en el chat si prefieren orientar la segunda parte de la charla a técnicas o orientar la segunda parte de la charla a cascada metastásica. Eso va a quedar de decisión de ustedes. Gracias, José Santos, por reafirmar que vamos bien. Tenés todo mi aval para organizar la fiesta. Nos vemos en 2 minutos. Un segundito. Bien. Esta parte de la charla trae como correlato que ya vimos el primer evento que estaba relacionado a la cascada metastásica, que es el de transición epitelio-mesenquimática. Así que en esto les voy a pedir que a los que no hayan visto la clase anterior, que no voy a volver a hablar de la vía relacionada a la transición epitelio-mesenquimática. Lo segundo que quiero mencionar es que existen distintos tipos de formas de diseminación tumoral que en algunos casos van a estar basadas por capacidad o características biológicas que tiene cada uno del tumor, y en segundo lugar por fenómenos físicos. El fenómeno físico más desarrollado y conocido es la facilidad que tienen la mayoría de las poblaciones tumorales para poder invadir o para poder adherirse a vasos, ya que las células endoteliales que forman parte de la vía linfática son mucho más discontinuas y que la presión oncótica relacionada al mismo tipo de proceso de la transición epitelio-mesenquimática le da un empujón, incluso más para que eh, haya más probabilidad de permear y de penetrar el capilar linfático. Y en tercer lugar, distintos tipos de poblaciones tumorales van a directamente pedirle a los linfáticos que crezcan hacia ella. Esto no va a estar necesariamente dado por factores parácrinos, como vimos en el proceso de angiogénesis, sino por un tipo de serialización distinta que hoy vamos a trabajar, que se la conoce como exosomas. Los exosomas involucran el direccionamiento de algunos de los factores que ya estuvimos trabajando, VGFA o VGFB en la angiogénesis o VGFC y VGFD en la linfaangiogénesis. Sin embargo, le genera o permite un exosoma tener mucha mayor capacidad de protección del mensaje y una diseminación más a distancia que un mero factor paracrino. Entonces, le daría como esta capacidad de poder señalizar factores que eran típicamente paracrinos en una forma endocrina. Por lo cual, vamos a empezar a ver que ser linfangiotrópico versus ser angiotrópico depende, en primer lugar, de características de dónde está el tumor, de cuáles son
posibilidad de tener afinidad con la vasculatura linfática o no tener con la vasculatura linfática, sino con la capacidad de poder llegar a liberar factores o exosomas que permitan el crecimiento del endotelio o que permitan el crecimiento del capilar linfático. Una cuestión atípica pueden llegar a constituir algunos tipos de sarcomas en donde algunos sarcomas, como por ejemplo el leiomiosarcoma uterino, tienen la capacidad para poder en sus stem cells diferenciarse endotelio, dando más capacidad para invasión endotelial o invasión vascular. Pero probablemente la diferencia principal está en cuál es la citoquina que puedan producir con mayor capacidad. Existen formas no clásicas, ahora que ya definimos angiotropismo versus linfangiotropismo, de poder llegar a invadir o colonizar. Una de los que tienen algunos tumores, sobre todo ginecológicos, es el angiotropismo extravascular. ¿Qué significa el angiotropismo extravascular? Que en lugar de ir por adentro del vaso, el tumor va invadiendo y va acumulándose por fuera del endotelio. Y eso es lo que se reconoce en estas histologías. Tienen la capacidad de adherirse al endotelio, pero no penetrarlo, y formar como un frente que va migrando en compañía del vaso sin invadir. Por otro lado, algunas poblaciones tumorales se caracterizan por sus características genéticas, no para decir características, en no invadir vasculatura como primera de las instancias, sino en la de formar esferoides. La formación de esferoides está dado por algunas de las características que les dan a algunos tumores, sobre todo ováricos o intestinales, de expresar proteínas relacionadas a vías de células madre y tener un comportamiento de formación de esferoides, de exfoliación o de separación con respecto al resto, permitiendo que inicialmente estos tumores tengan mayor predilección por una diseminación transelómica y que ante la presión de la quimioterapia se alteren los marcadores que típicamente se relacionaban a la diseminación transelómica como c-KIT, esto también es común en GIST, y que aumenten otros como por ejemplo CD44 o ALDH, que le van a dar mayor capacidad para la diseminación hematógena. Esto explica cómo puede llegar a ser un comportamiento natural del cáncer de ovario o del cáncer seroso epitelial de ovario. Sea linfático o sea capilar vascular, las vías más comunes para poder llegar a otra casa van a involucrar la posibilidad de intravasarse. Dentro de la intravasación, a veces favorecida por expresión de moléculas de adhesión celular, o bien por distanciamiento entre las células endoteliales, como pasa en la vasculatura linfática, son conjuntos de células o células individuales las que van a poder intravasarse y difundir a lo largo de la sangre, formando células tumorales circulantes o poblaciones de células tumorales circulantes. Nótese, durante la invasión o durante el viaje en el torrente sanguíneo, las células tumorales van a tener un contacto bidireccional con las plaquetas. Este contacto bidireccional con las plaquetas va a favorecer o va a tener consecuencias en ambas poblaciones. En las plaquetas porque a partir de, por ejemplo, exosomas o la señalización que le dé el mero tumor, la actividad, por ejemplo, de CD63 en las plaquetas va a generar la expresión de integrinas específicas que le van a favorecer al conjunto plaquetario su capacidad de adhesión y favorecer los procesos trombóticos, que al tumor le vienen bien porque le dan mayor capacidad para adherirse y protección respecto al sistema inmunitario. En otro sentido, las plaquetas activadas también le son favorables al tumor porque le permiten aumentar vías que van a disminuir la capacidad proliferativa y que la van a mantener en un estado más quiescente, aumentar vías que le permitan ignorar al sistema inmune, favorecer la expresión de proteínas que le van a aumentar la capacidad de adhesión al endotelio y aumentar eh, la capacidad de, vamos, ya me va a salir, la capacidad de extravasarse y también aumentar la capacidad de desarrollar matriz extracelular, lo cual va a ser
conveniente en el proceso de invasión. Cuando las células invaden o cuando veamos extravasación y la formación de nichos, vamos a ver que la matriz extracelular va a ser la que le convenga al tumor, no la que está en, en el hueso o en el lugar que estemos trabajando. Por lo cual va a ser muchas veces el propio tumor el que va a sintetizar el colágeno fácil de degradar, para que venga otra población tumoral y le cueste menos degradar. Fíjense cómo hay como un efecto cooperativo, que empiezan a generar poblaciones tumorales para poder generar un nicho fácil de invasión. El proceso de extravasación sigue la misma lógica que los procesos de extravasación de cualquier otra célula, como por ejemplo la de un glóbulo blanco, la de un neutrófilo, en donde a partir de la interacción con el medio aumenta la capacidad que tiene el tumor para poder adherirse al endotelio, expresando selectinas o moléculas que se llaman ICAMs para poder conectarse con la célula endotelial, y luego penetrar o hacer este proceso de diapedesis o de migración ameboidea, por el cual la célula tumoral puede llegar a penetrar el intersticio que está en general preparado para la colonización. Esto lo estamos viendo de una forma mecánica, vamos a ver después que el nicho o el lugar en donde la célula tumoral va a invadir ya fue seleccionado de antemano y ya fue preparado para este evento. Esto es en más detalle, cuáles son las vías que están relacionadas a los procesos de extravasación, selectinas con celomucinas, ICAMs con integrinas y la degradación mediante metaloproteasas de matriz. Por otra parte, vamos a notar que el establecimiento o la interacción que tienen las integrinas dentro de la célula tumoral con el medio genera dos consecuencias o dos vías de señalización que típicamente son descritas. Una vía de afuera hacia adentro y una vía de adentro hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que cuando una célula logra contactarse con una integrina tumoral, con otra, con una ICAM o con alguna otra proteína, hacia adentro le da mayor capacidad para migrar. Habíamos visto que le da menor capacidad para migrar. Habíamos visto que RO y RAC eran las proteínas que coordinaban la acción de los microfilamentos, de los microtúbulos. Entonces, cuando me contacto con una integrina, altero cómo el citoesqueleto se desorganiza para contraerse. Si me logré adherir, es decir, perdón, lo voy a explicar dibujándolo porque estoy quizás medio dando por supuesto cosas. Habíamos recordado que cuando estábamos viendo comportamiento migratorio, esto estaba dado por la información de un frente de avance. Y la información de un frente de avance estaba definida por RAC. Mientras que la información del frente de retroceso, que es la contracción de la célula mesenquimática o que está migrando, estaba dado por RO. Y que RO generaba los mecanismos de contracción de la célula mesenquimática. Entonces, si una integrina tumoral se contacta con alguna proteína de la matriz extracelular, como una fibronectina que le parece interesante, no me contraigo más, es decir, no me voy. Voy a estar en una zona en donde se favorezca la migración. Y como consecuencia de la acción que tenemos por parte de las integrinas del filopodio hacia la matriz extracelular, voy a reorganizar la matriz extracelular para que se acomode alrededor de la integrina, dándole mayor estabilidad a la célula tumoral. A esto se lo llama la vía de la señalización bidireccional que tiene la integrina, que acomoda hacia adentro, impidiendo la migración, y acomoda hacia afuera, generando que se estabilice la matriz extracelular alrededor y dándole como un nuevo hogarcito a la célula tumoral una vez terminado el proceso de diapedesis o de transmigración. Entonces, hasta acá vimos muchas cosas muy rápido y yo me voy a mover del lugar porque acá va a empezar a haber ruido. Así que solamente hago un repaso rápido y ahora seguimos. La primera, vimos que existen distintos tipos de modelos o distintos tipos de eventos de diseminación metastásica. Que estos eventos de la diseminación metastásica suelen estar explicados por fenómenos físicos, por capacidades morfológicas que tiene cada una de las vasculaturas y por la señalización que cada una de las poblaciones tumorales les esté más favorecida para hacer.
que también en algunos casos son las características genéticas y la indemnidad o la capacidad que tenga para formar esferoides o para parecerse a células madres, los cuales pueden explicar diseminaciones atípicas, como la transcelómica. Ni que hablar neurotropismo, hay temas que no puse. En segundo lugar, que el proceso de intravasación, de circulación sanguínea y de extravasación suele estar explicado por fenómenos de adhesión. Y que estos fenómenos de adhesión tienen vías típicas, proteínas típicas, que no importa detallar, como selectinas, integrinas, etc. Dentro de este fenómeno, las plaquetas juegan un rol para el agregado inmunitario. Y cada vez se le descubren más roles que tienen las plaquetas en su interacción y en su capacidad de editar a la célula tumoral. Una célula tumoral que ha interactuado con plaquetas tiene mayores capacidades para triunfar en el futuro. Por ejemplo, a partir de la mayor capacidad para sintetizar colágeno o la mayor capacidad para adherirse y también las instrucciones que reciben para poder eludir a el microambiente inmunitario. Pero también esto genera consecuencias en las plaquetas. Las plaquetas van a tener como consecuencia de su interacción con la población tumoral la mayor capacidad proliferativa, no, las plaquetas no proliferan, la mayor capacidad para poder sintetizar integrina alfa 2 beta 3 que le va a dar más capacidad de adhesión con el tumor y entre las mismas, facilitando los fenómenos protrombóticos. Y en tercer lugar, vimos cómo es la parte de la llegada al hogar. En los lugares en donde el endotelio tenga mayor capacidad para expresar proteínas de adhesión, como por ejemplo mucinas, selectinas o ICAMS, y esto va a estar dado por los fenómenos de nicho, que ahora vamos a ver en un ratito, voy a tener más probabilidad de que la célula tumoral quede arrestada al endotelio y que pueda hacer el proceso de migración ameoidea y de colonizar el intersticio. Y que esta colonización del intersticio va a estar dada por distintos tipos de vías y que dentro de las vías que tenemos que ver es inhibir lo que habíamos descrito de transición epitelio-mesenquimática, es decir, que no migre más y de acomodar de vuelta el citoesqueleto. Y en segundo lugar, de ordenar alrededor la matriz extracelular para poder llegar a dotar de protección a la célula tumoral en su nuevo nicho. Eso es, voy a interrumpir hasta ahora. Este tema es un poco más largo que el anterior, así que interrumpimos un segundo y ya seguimos. Mientras tanto, pueden hacer preguntas. Bueno, hasta acá estamos bien. Gracias, Lucas y José, por hacerme sentir menos ignorado. Entonces, vamos a continuar con ¿qué significa? No sabía cómo manejar todo, pero un segundo. Con respecto a las temáticas de tropismo, bueno, seguramente les pasa en la práctica o vamos a tener un poco de interacción. Eh, si estuviéramos trabajando con un tumor de origen desconocido, ¿qué lugares de metástasis les harían pensar que pueden saber dónde está el primario? Es decir, este paciente tiene metástasis en este órgano. Entonces, el primario quizás sea este. Hígado, por ejemplo, colon, Hígado. HER2 positivo. Muy bien. Gracias, Greta, por la colaboración y por estar activa.
Además, Y melanoma ovial. melanoma del hígado. Gisela, gracias también por su colaboración. Dice osteomama. Germán dice pulmón, pero pulmón no sé qué significa. Solo pulmón, si hay metástasis en el pulmón, ¿en qué te haría pensar como primario? ¿Un paciente que viene con metástasis de pulmón? O al revés, ¿no? O no sé. Bueno, después vamos a ver el correlato estadístico que tiene esto cuando llegamos a la parte de, de metodología de investigación, que por suerte falta mucho, que va a ser mi próximo contacto intenso con ustedes. Pero es posible de quizás predecir cuál puede llegar a. Maxi dice pulmón sarcoma. Está bien, estamos jugando esa es mi mujer de los tumores. Es bastante frecuente que José Nahuel escucha mal, la gente escucha mal, todos se están escuchando mal. Yo te escucho bien, Fede. Escucha bien. Bueno, gracias Marcos. Sí, se Bueno, entrecorta también en el mío. ah, qué aguafiestas que son. Eh, bueno, voy a ver si logro abrir la puerta porque para mí eso funciona, que se escucha mejor. Bueno, me siguen interrumpiendo si se escucha mal. Distintos tipos de estudios epidemiológicos, no solamente por el mero hecho de que nos parecen, nos permiten, ayudamos a tratar de ver si un sitio metastásico es más frecuente para un tumor primario que para otros. Por ejemplo, en el caso del tumor de pulmón, estas flechitas rojas marcarían que si encuentro un paciente con metástasis adrenales, es más probable que se trate de un tumor de pulmón que cualquier otro de los tumores. Esto es lo que marca, por ejemplo, en esta imagen la flecha roja. Lo mismo metástasis en el riñón. Hay pocos tumores que den metástasis en el riñón. Quizás melanoma podría dar metástasis en el riñón, aunque no es tan frecuente como el tumor pulmonar. O bien metástasis en el cerebro, metástasis en el páncreas, no es algo tan frecuente de otros tumores. En cambio, si yo estoy observando metástasis hepáticas o metástasis peritoneales y estoy en un primario, es bastante lógico pensar en tumores pancreáticos o bien en tumores ováricos, no tanto, pero sí en tumores digestivos, espero que sí, sí, peritoneales, hepáticos, sería más frecuente para tumores colorectales. Y la decisión de poder apostar en el primario o no poder apostar en el primario tiene que ver con la frecuencia o la epidemiología que tenga ese tumor y la gran capacidad o la rareza que tenga la asociación. Por ejemplo, si yo tuviera una mujer de 60 años y estoy sospechando si el primario es de mama o de pulmón y veo metástasis adrenales, me voy a inclinar a pulmón, porque es muy raro encontrar metástasis adrenales en un tumor de mama. Y es tan fuerte la asociación que me voy a inclinar a pensar que el tumor que estoy buscando y que no encontré es el de tumor pulmón, de pulmón porque no, no hay una asociación tan frecuente. Este fenómeno, que es descrito que ahora lo podemos manejar con bastante más familiaridad y que si quieren después podemos repasar cuáles pueden llegar a ser factores que incidan más o no, apoya uno de los dos modelos de tropismo metastásico. Los modelos de tropismo metastásico más frecuentes son los que solían ser más tradicionalmente explicados en los libros de biología. Uno implicaba en el modelo relacionado a circulación sanguínea, en donde aquellos órganos, por ejemplo, que tengan una diseminación o que tengan una irrigación por el sistema portal, van a tener más probabilidad de tener metástasis en el hígado, o bien aquellos que tengan circulación venosa, más probabilidad de tener metástasis en el pulmón, y va a apoyar parte del modelo que estamos trabajando. O bien, por ejemplo, esto es más frecuente de ver en los tumores testiculares. Uno puede llegar a predecir en el tumor testicular que siguen una diseminación similar a la circulación sanguínea. Sin embargo, conociendo o sabiendo estas diferencias que existen entre la relación entre el primario y el secundario, es bastante más frecuente ver que quizás exista una interacción entre el tumor primario y el tumor secundario que haga que se facilite el proceso de diseminación antes de que siquiera suceda la transición epitelio-mesenquimática. Este modelo, que se llamó de suelo y semilla, fue propuesto por Paget a los fines del siglo XIX. Stephen Paget. Seguimos con esto que se me trabó.
Para mencionarlo primero inicialmente y luego lo podemos trabajar un poco más, vamos a ver que los factores parácrinos o que el modelo de suelo y semilla suele estar relacionado al hecho que existen formas de comunicación entre el sitio metastásico y el tumor, en donde ambos favorecen el proceso tanto de diseminación, crecimiento o de proliferación del tumor por parte del sitio metastásico y como consecuencia los tumores o algunos tumores de mama pueden llegar a liberar elementos parácrinos o exosomas que aumenten, por ejemplo, la actividad osteoplástica y que preparen o que generen alteraciones en la matriz extracelular del hueso que le permitan mayor capacidad para ser invadido. Entonces, noten que es el tumor que estimula, por ejemplo, con hormonas similares a la paratormona para que se degrade el hueso y que como consecuencia tenemos aumento de factores de crecimiento o factores que van a estimular el proceso de dormancy, que ahora en un ratito vamos a ver, que van a favorecer a que el proceso tumoral invasor sea con mejor capacidad de éxito. Por otro lado, no solamente son los factores parácrinos, sino son los exosomas los que permiten esta señalización temprana. Se denomina exosoma o vesícula extracelular dentro de la familia de los exosomas a vesículas que están formadas en, adentro de endosomas, es decir, noten que, por ejemplo, este endosoma temprano tiene un endosoma dentro, tiene una vesícula dentro. Y de hecho, evoluciona este endosoma temprano formando un cuerpo antes de llegar al lisosoma que se llama cuerpo multivesicular o sí, endosoma multivesicular. Este endosoma multivesicular está dado, por ejemplo, por la acumulación de proteínas de membrana que entran en el endosoma temprano y que son incorporadas como elementos que quedan intraendosómicos. En el endosoma tardío, vamos a ver ahora que se puede tomar la decisión de fusionarse con el lisosoma y degradarse, o liberar el endosoma tardío hacia la matriz extracelular, generando que estas vesículas que quedaron intraendosómicas puedan llegar a circular en el plasma. Modelos son los modelos que explican cómo una vesícula queda integrada permiten la formación de un cuerpo multivesicular. Acá teníamos el endosoma central, y esto solamente lo menciono de una forma medio rápida y superficial, que van a existir proteínas que van a detectar las cargas de otras vesículas o de otros endosomas que pueden haber. Estas proteínas que son de esta familia, al, Fede, ahora sí se te está escuchando medio como que baja y sube el volumen de voz. ¿no? Buscaré otro lugar. Ahora sí. Bueno, ahora se me escucha bien, quizás. Sí, gracias Victoria Blanco por tu afirmación. Bueno, entonces estábamos trabajando en el hecho de que en algunos endosomas, que estos forman parte del proceso de endocitosis,
no va a haber necesariamente la liberación del contenido del endosoma para su degradación, sino que el mismo endosoma se va a integrar al otro endosoma hacia adentro. Y esto va a estar dado porque existen proteínas en los endosomas tempranos que reconocen aquellas vesículas con cargas especiales, o bien porque forman parte de la membrana plasmática con una familia de proteínas que son reconocidas que van a formar parte de endosomas, o bien por la expresión de proteínas que están relacionadas a balsas lipídicas. Balsas lipídicas, ustedes recuerdan que la membrana plasmática era como una fiesta en donde todos se movían a la vez, y era una boludez, y todos se movían, y era como un Halloween party. Pero hay sectores de la membrana plasmática que tienen menos fluidez y que se quedan todos juntos. Y esto tiene lógica, ¿no? Porque si yo tengo EGFR y tengo RAS y MEK, ERK y proteínas que están alrededor, conviene que las proteínas que están dedicadas al mismo proceso de señalización estén juntas. A esas proteínas que están todas juntas y que no están todas boludeando en la membrana y todas separadas, están en una zona de la membrana plasmática que tienen menos fluidez. Esta zona se la conoce como una balsa lipídica. Y las proteínas que están en esta balsa lipídica, que tienen factores de señalización, también son reconocidas cuando hacen endocitosis o cuando se degradan como elementos que no tienen que ir a eh, liberarse a un endosoma, sino que formar parte de la misma vesícula. Estos cuerpos multivesiculares tienen dos vías: o degradarse en el lisosoma o liberarse hacia el medio. Y esta decisión de si se libera en el medio o si no se libera en el medio depende de la interacción de proteínas vesiculares que se llaman RAR7 o RAR31 y de la acidez del medio. Mientras la célula tumoral se vuelve más ácida, tiene más o el medio se vuelve más ácido, las vesículas se van para afuera. Mientras el medio intracelular está menos ácido, hay menos lactato, por ejemplo, afuera, tengo mayor capacidad para degradar. Son dos reguladores principales que tengo para trabajar con los cuerpos multivesiculares. Esto que pareció completamente teórico y falopa, marca o permitió conocer bastante más sobre el tropismo metastásico. En primer lugar, porque se empezaron a aislar cuáles son las proteínas que se encontraban en los exosomas. Y estas proteínas que se encontraban en los exosomas, bueno, se pudieron acumular, se hicieron bibliotecas, está como la exocarta, que hace acordar al viejo Encarta, pero es como que el chiste de que es exocarta, y permite, digamos, distinguir cuáles son las proteínas más frecuentes encontrables en los exosomas. Y en segundo lugar, permitió conocer el proceso que se llama educación exosomal. ¿Qué significa? Que según el tipo de integrina que tengan los exosomas, es más probable que se favorezca la metástasis en un órgano con respecto a otro. Por ejemplo, aquellos exosomas que, no puedo parar de decir exosomas, es como que ya está, que tienen alfa 6, beta 1 o alfa 6, beta 4, van a tener más capacidad para adherirse a células epiteliales pulmonares y sintetizar o estimular fibroblastos que van a preparar el nicho pulmonar. En cambio, otros exosomas que tienen otra combinación de integrinas van a favorecer la actividad de células de Kupffer, por ejemplo, preparando a el nicho hepático para la metástasis. Y noten que la capacidad de qué integrina tiene cada exosoma lo decidió cada tumor. Es el que fue generando hacia dónde ir. Y el punto es que, por ejemplo, esto es, les pido paciencia porque siempre tardo en dar esto, el proceso de educación exosomal implicaba que, por ejemplo, aquellas células que cuando eran Lang-tropic, es decir, cuando el tumor tenía la línea celular tropismo pulmonar y los exosomas también tenían tropismo pulmonar, la capacidad para invadir el pulmón era mucho mayor. En cambio, si se le cambia el exosoma que tiene y el exosoma es von-tropic, es decir, tiene tropismo óseo, la capacidad para hacer metástasis en el pulmón baja muchísimo. Entonces, no solamente es el tipo tumoral liberando paratormona a lo pavote lo que le da la selección del órgano, sino que son estos cuerpos los que van preparando al nicho
para poder recibir a la población tumoral. ¿Se va entendiendo? Gracias, María José Favere. Gracias, Rodrigo José Mosquera. Entonces, noten que el exosoma se vuelve una gran fuente de boludeces, porque no solamente elementos señalizadores que le permiten conectarse a las... Ay, no, otra vez no se escucha, ¿no? Sí, sí, se escucha. Un segundo nomás. Gracias, Marcos. No, me pareció su internet es inestable. Entonces, noten que a partir de los exosomas, no solamente es... ay, Fede, no, estoy desconcentrado. No solamente son las proteínas en el medio, sino los elementos que acumula el exosoma, lo que le va a permitir capacidad para dos poblaciones tumorales de conectarse y de ayudarse entre sí para volverse más malas. Como por ejemplo a partir de microRNAs o a partir de metaloproteasas o a partir de proteínas con alteraciones, como BRAF. Bien, esto que estuvimos diciendo se puede conjugar en distintos tipos de casos. Por ejemplo, los melanomas uveales conocemos que por preponderancia tienen mayor capacidad para invadir el hígado que el resto de otros órganos o que el primer tipo de sitio metastásico es el hígado, lo cual le da para este tipo de melanoma mayor éxito a las terapias locorregionales en metástasis hepáticas como una de las primeras cosas que se quiere hacer para el tratamiento del melanoma uveal o de lo que se quiere analizar, como en el trabajo Scandium. Y esto está dado por distintos tipos de cosas que pasan en el melanoma uveal y que le dan mayor preponderancia por el hepatocito. En primer lugar, hay una cuestión física que tiene que ver que, o se suele describir que la interconexión que hay entre los vasos sinusoidales y el flujo de arterias hepáticas le dan mayor capacidad de éstasis al melanoma, de estasis al melanoma uveal cuando estás en cercanías con el hígado. En segundo lugar, sucede que los melanomas uveales tienen la vía activada de MET y que un ligando de la vía activada de MET es el factor de crecimiento hepatocitario, el HGF. Y esto ya brinda algún tipo de especificidad al factor hepatocitario con la célula del melanoma uveal para tener mayor capacidad de crecimiento en cercanías del hígado. En segundo lugar, el endotelio o el sinusoide va a ser rico en estas moléculas ICAM que van a permitir procesos de intravasación. Y además, ay, no lo tengo acá, hay citoquinas y CXCL y receptores de citoquinas específicos que permiten el direccionamiento o la quimioatracción del melanoma uveal o de la célula metastásica, acá lo tengo, CSR5, del direccionamiento del melanoma uveal hacia la población tumoral. Por lo cual, hay 4 o 5 factores que están pasando en conjunto que le permiten la predilección del melanoma uveal hacia el sitio metastásico hígado. Otro ejemplo que podemos llegar a ver tiene que ver con el de metástasis óseas. El de metástasis óseas algo lo empezamos a desarrollar cuando vimos la hormona paratormona, pero por ejemplo, en el caso de los osteoclastos y en el caso de los osteoblastos, es decir, tanto en metástasis blásticas como en metástasis líticas, los exosomas que actúan son distintos. Y el contenido que tienen los exosomas son distintos también. En los exosomas líticos, por ejemplo, los exosomas van a tener aumento de GFR, lo cual le va a permanecer o dotar de mayor capacidad para hacer resorción al osteoclasto. Mientras que existirán otros factores que están vinculados al cáncer de próstata y que son liberados en esos exosomas, los que le dan mayor capacidad blástica y que explican que las metástasis sean distintas y reconocibles. En tercer lugar, otro de los casos, son todos ejemplos, la verdad que para cada combinación entre tumor y metástasis existen elementos que lo explican. Este que es muy interesante tiene que ver con el hecho de que en los pacientes que tienen hígado graso tienen mayor capacidad de tener metástasis hepáticas de colon que los pacientes que no tienen hígado graso. Y eso está dado porque las células hepatocitarias que tienen hígado graso tienen la capacidad para liberar exosomas ellas mismas también y favorecer al tumor a tener mayor actividad
de una vía relacionada a la capacidad de migración que se llama vía de YAP-HIPO. Esto es un ejemplo. Estoy tratando de mencionar en que existen un montón de combinaciones en donde por alguna razón puedo explicar biológicamente por qué hay un tropismo. A veces por exosomas, a veces por factores que están relacionados a elementos parácrinos, a veces por elementos físicos, y hay veces que es el nicho tumoral o la población tumoral lo que ayuda a la capacidad de diseminación, o la población invasora. Esto es YAP tipo y no, y estamos hasta acá. Paro con este tema de tropismo y me voy a nicho. Dudas hasta acá, y este es el último tema de la noche. Con el ejemplo que comentaste recién del tema de la esteatosis y la mayor frecuencia de la metástasis hepática, ¿sea con cualquier tumor o puntualmente con el colon? Puntualmente en lo que está publicado, y este es un paper de este año, es de cáncer colorectal. Pero, Nati, estás abierta para poder explorarlo en mama. La pregunta de investigación está hecha. Lo puedes hacer en el modelo tumoral que quieras. ¿Por qué no investigarlo en luminal? ¿Hasta acá estamos? Bien. Último tema. Cuenta la leyenda que por más de que los pacientes puedan operarse y terminar con el tumor, en algunos casos tienen metástasis años después. Este fenómeno no era entendido inicialmente, pero conocemos que durante etapas tempranas del nicho premetastásico, una vez que fue invadido, yo es como que estoy empatizando con ustedes de la cantidad de temas que se dieron hoy, lo que ha de suceder es que la población tumoral, inicialmente cuando logra invadir y logra establecerse, permanece en equilibrio con el medio. Y este esfuerzo de permanecer con equilibrio con el medio está favorecido por el mismo microambiente. Esta etapa inicial, en donde la población tumoral existe, no es reconocible, quizás no lo puedo ver mediante biopsia líquida, pero está en el nicho premetastásico, está favorecido por un fenómeno patológico que se llama dormancy o dormancia. El fenómeno de dormancy, bueno, esto es casi interesante, pero bueno, lo voy a decir después. Lo voy a decir después, lo voy a decir después. Listo. El fenómeno de dormancy está dado porque en el microambiente tumoral se van a favorecer procesos de estabilidad con el medio. Esta estabilidad con el medio va a estar dado en primer lugar en el hecho de evitar que la población tumoral esté activamente creciendo. Y para poder favorecer esto, va a existir una vía que antagoniza a la vía de las MAP quinasas, que es otra vía de MAP quinasas que se llama vía de P38. P38 es el eterno enemigo de ERK. Y en la población tumoral que está en dormancy, existe una vía tumoral que se llama vía de TGF-beta, que lo que va a hacer es evitar el crecimiento tumoral. Y este evitamiento del crecimiento tumoral TGF-beta es una vía súper difícil. Porque actúa distinto y actúa como se le canta al orto. A veces estimula, a veces no estimula. Y tiene muchos receptores, no importa. Y cuando está activa la vía de TGF-beta, estimulada por el microambiente tumoral, voy a tener como consecuencia mayor actividad de P38, menor actividad de ERK y arresto en G1, G0. ¿Sí? Esto hace cuestionar el concepto tradicional que tenemos de protoncogenes o genes supresores de tumores. Probablemente si estuviera activo todo lo que llamamos protoncogenes en el fenómeno de nicho premetastásico, el tumor sería detectado y eliminado. Entonces, el proceso de quién es un protoncogen y quién es un gen supresor de tumores tiene que ver con una explicación clásica de cómo hacemos la pedagogía de la biología tumoral, pero va cambiando a lo largo del tiempo. Y lo que antes nos hubiera favorecido como evitar ERK, ahora perjudica, porque le quita la posibilidad de ser reconocida la célula tumoral por el medio en el nicho premetastásico. Bien, en segundo lugar, el nicho premetastásico va a estar caracterizado por el hecho de tener también una disminución de el consumo metabólico. Y esto va a estar dado por algo que no sé si tengo escrito. No, por acá no. Bueno, va a estar dado por el fenómeno por el cual
La acumulación de proteínas anómalas, el hecho de acumular energía y de tener poco ATP, va a llevar a la población tumoral a tender a ser autofagia, es decir, a estar en un estado de quiescencia metabólica y de tratar de interactuar lo menor posible con el medio. Asimismo, la población tumoral no va a ir a cualquier zona del hueso, sino que hay como ciertos lugares que están en alquiler y no hay tantos lugares que puedan llegar a ser tan proclives a la invasión tumoral. Por eso es esta capacidad en donde los nichos ocurren con frecuencia, o el modelo frecuente es el del hueso, porque existen nichos naturales en la estructura ósea. Por ejemplo, durante la hematopoiesis o durante la linfopoiesis existen células madre mieloides o células madre linfoides que tienen ya un espacio de nicho ocupado. Y una de las capacidades o uno de lo que va a intentar hacer la población tumoral es desplazarlas del nicho o desplazarlas de donde están. Oye, ¿y más se le cortó el sonido? ¿Se cortó el sonido, Marcos? No, No, funciona bien. Perdón. Bueno, ¿y el chat? Bien. Bueno, entonces, vemos que lo que le va a convenir durante esta etapa es hacerse la boluda a la célula tumoral durante toda su estadía en el nicho, una vez que establece su lugar. En cuarto lugar, los procesos de reactivación de dormancy y el recrecimiento son menos entendidos. En algunas situaciones se pretende o se piensa que la inflamación crónica, eventos disruptivos o traumáticos o el estrés mismo o el envejecimiento o la alteración del microambiente es lo que más tiende a evitar o a despertar a la célula del nicho y a generar nuevamente el crecimiento tumoral. Idealmente, mientras se está ocurriendo el fenómeno de dormancy, van a ver en inmunidad antitumoral que las poblaciones tumorales van a adquirir elementos para evadir la respuesta inmunitaria y estar en equilibrio con el medio. Entonces, esta edición que se va a estar haciendo de la población tumoral va a favorecer que no solamente evitemos el contacto con células que las pudieran reconocer, sino que van a existir el favorecimiento de que el microambiente esté integrado por una población de células y de matriz que impidan el reconocimiento de la célula tumoral por el sistema inmunitario. Y este microambiente inmunitario, hoy lo vamos a empezar a describir eh, brevemente con las células que no tienen que ver con la inmunidad. Las células que tienen que ver con la inmunidad se las voy a dejar a Andrés. En primer lugar, y solamente lo menciono como característica, pero no lo voy a desarrollar tanto, porque me parece que ya estamos en tiempos que me pueden odiar. El- los nichos tumorales van a estar caracterizados por estar habitados por células madres tumorales. Las células madres tumorales son aquellas células que se caracterizan por eso, se hacen las boludas siempre. No tienen tantas no tienen tanta capacidad de proliferar ni de invadir, sino que tienen la capacidad para autorrenovarse. ¿Qué implica una célula tumoral madre? Como la mayoría de las células madre, lo que hacen es establecer procesos de divisiones en donde se pueden autorrenovar o divisiones asimétricas en donde pueden generar una célula hija con características distintas y quedar como célula madre ella misma. Es la célula madre la que tiende más a explicar los fenómenos de evolutividad tumoral y de acumular mutaciones. Las células tumorales que proliferan más son más susceptibles a ser reconocidas por el medio, a ser eliminadas por quimioterápicos o ser eliminadas por otro tipo de eventos farmacológicos, y es la célula madre la que está sin tanta actividad metabólica, solamente creciendo y proliferando a veces, y no teniendo mucha capacidad para relacionarse con el medio. En segundo lugar, la población de microambiente tumoral va a estar caracterizada por poblaciones tumorales especiales. Una de las más conocidas son los fibroblastos asociados a cáncer. Los fibroblastos asociados a cáncer tienen muchos roles y una de las características que tienen es que se pueden originar de cualquier célula. No de cualquier célula, pero de muchas células.
Los adipocitos pueden evolucionar a fibroblastos asociados a cáncer. Los pericitos pueden evolucionar a fibroblastos asociados a cáncer. Las células estrelladas, las células endoteliales, casi cualquiera se puede volver, dependiendo de distintas vías, y vincularse a fibroblastos asociados a cáncer a partir de determinadas vías de crecimiento que pueden secretar las poblaciones tumorales para hacerle la segunda y que generen matriz extracelular particular o especial que favorezca la invasión de células inmunitarias tolerogénicas y que disminuya la colonización por otras células que lo pueden llegar a reconocer. Noten que dentro de la capacidad que va a tener el fibroblasto asociado al cáncer es la liberación de citoquinas que van a favorecer un nicho especial o una invasión de poblaciones linfocitarias especiales, una matriz extracelular que pueda ser invadida fácilmente por el tumor, que promueva la angiogénesis, que promueva un lugar de resguardo para las células madre y, bueno, eso era lo que quería decir. Estos fibroblastos asociados a cáncer van a caracterizar a una matriz extracelular distinta a la matriz extracelular normal. La matriz extracelular que caracteriza al microambiente tumoral en el nicho está dada por un aumento exagerado de proteínas tipo elastina y un entrecruzamiento excesivo del colágeno. Y esto va a estar favorecido por citoquinas o proteínas que son liberadas por el fibroblasto asociado a cáncer, como hialuronano, elastina, colágeno con excesivo tipo de entrecruzamiento. Y esto es lo que va a caracterizar lo que luego van a ver en la población tumoral o de microambiente como microambiente frío, que impide la difusión de elementos y que impide la interacción con TILs o linfocitos T y B que podrían llegar a reconocer el tumor. Además, se arma toda una fiesta en donde las células tumorales y las citoquinas generadas por el fibroblasto asociado a cáncer también promueven diferenciación tolerogénica y diferenciación tolerogénica de macrófagos e invasión por linfocitos tolerantes. Esto creo que lo vimos, por si no lo vimos, la vida es así. Estas son drogas que están dirigidas a investigar la capacidad de poder alterar la matriz extracelular como un fenómeno para poder hacer el tumor más caliente, inhibiendo, por ejemplo, el cross-linking de colágeno o inhibiendo la vía de TGF-beta, que es una de las vías que participaban en la generación de fibroblastos asociados a cáncer, etcétera. Es decir, hay todo un conjunto de grupos de investigación que están dedicados a ver cómo la matriz extracelular se puede relajar un poco. También hay adipocitos asociados a cáncer. Los adipocitos asociados a cáncer, descritos habitualmente en cáncer de mama, tienen características que los vuelven más similares a fibroblastos asociados a cáncer, teniendo mayor capacidad para sintetizar adipoquinas y también para construir matriz extracelular. Acá tienen en la gráfica la capacidad para ver cómo el adipocito asociado a cáncer también tiene menor cantidad lipídica, mayor capacidad para secretar factores parácrinos y pueden llegar a orientar la capacidad proliferativa que tiene una población tumoral. Y este es un tema muy falopa que solamente pasa en hematopoiesis, que se llama nanotubos, en donde las células tumorales, también en el microambiente tumoral, cuando están bajas de energías, le pueden dar mitocondrias a la otra. Esto es más característico de tumores del sistema nervioso o tumores hematológicos que forman parte de cuestiones de microambiente que se están hechos. Bueno, me quedé sin aire, pero más o menos es lo que les quería dar de cascada. Eh, Me va a quedar para darles en la parte grabada biopsia líquida o la parte de técnicas de biología molecular relacionadas. ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno, ¿Cómo estás? Quería sí. consultarte. Cuando hablaste de tropismo, hay algunos modelos tumorales como melanoma o riñón que por ahí los patrones metastásicos son más caóticos, más raros. ¿Se sabe algo a nivel de digamos, la biología por qué sucede esto?
La verdad es que todo lo puedo, no lo estudié tanto como para poder respondértelo, Tommy, lo puedo conjeturar. Es decir, el melanoma deriva de la cresta neural, tiene mucha capacidad para actuar como una población tumoral que embrionariamente tiene cierto tipo de ventajas para poder adherirse o para poder integrarse con el medio. Y también tiene mucha capacidad para liberación de exosomas. Es decir, los principales modelos de exosomas que se tuvieron son los de melanoma y la liberación de VGFC-D para la diseminación linfática. Son altamente alterados y con riñón nos pasa algo análogo, pero con los otros exosomas o con el VGFA y la capacidad de hacer angiogénesis. Lo podríamos estudiar. La verdad que traje algunos ejemplos, la verdad que no pude recorrer todos para hoy. Gracias. ¿Dudas, otras cuestiones que podría llegar a ayudar? Con esta clase termina la parte formal de biología. Les van a quedar, bueno, igual me siguen preguntando. Les van a quedar la parte de fármaco que empieza ahora, que me parece que es un poco más pesada, en los próximos encuentros sincrónicos. Va a haber un examen el 22 de diciembre que va a ser choice y fácil y quizás con capacidad de que ignoremos todo lo que pase en el choice, que sirva más como una probabilidad de ver quién está en el curso y quién no. ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno, bueno, perdón por la extensión. Nos vemos en el Congreso y la otra semana siguen con los docentes que les toquen en fármaco en las primeras clases. Nos vemos, Chao, chicos. gracias. Bárbaro, muchas gracias. Chao, Fede, gracias. Chao, gracias. Hasta luego.